Muy bien. Bueno, pues yo os voy a presentar el tema del sector asegurador frente al cambio climático, ¿no? Retos y oportunidades. En primer lugar, quería agradecer al Colegi la oportunidad que me ha dado para escribir este artículo y posteriormente hacer esta presentación, ¿no? Y pasar unos minutos con vosotros charlando y debatiendo sobre este tema tan importante en nuestros días, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que ver que es el cambio climático, ¿no? El cambio climático que todos conocemos, que sabemos que está ahí, bueno, pues no deja de ser una variación en nuestro clima. Variaciones en nuestro clima hasta que se produzca una nueva estabilización. Se han producido muchos a lo largo de la historia, ¿no? Por meteoritos, por erupciones volcánicas, cambios en el Sol, cambios en la Tierra. Bueno, pues ha habido diferentes cambios climáticos. La diferencia del actual es que este cambio es un cambio antropogénico, es decir, palabra rara, es decir, es un cambio debido y originado por el hombre. ¿Y cómo se está produciendo este cambio climático? Pues el cambio climático se produce por el efecto invernadero, ¿no? que se origina debido a los gases industriales que provoca la industria y el ser humano. Estos gases industriales pasan a la atmósfera y crean una capa que no dejan salir las radiaciones y el calor que emite la Tierra. La Tierra, aparte de que por sí misma emite calor, también parte de la que absorbe del Sol la rebota otra vez hacia el espacio exterior, ¿no? Pasando por la atmósfera. Y la capa que origina los gases industriales hace que esa radiación que sale vuelva a rebotar otra vez para la Tierra, produciendo un aumento y un calentamiento global de la superficie terráquea, ¿no? Obviamente esto conlleva, bueno, pues mayor sequedad, mayor sequía, un aumento de las temperaturas, con el aumento de las temperaturas, pues graves incendios. Luego también, bueno, pues inestabilidad climática con eventos muy extremos, tanto de tormentas, de lluvias, bueno, inundaciones. Todo ello lo conlleva este efecto invernadero, ¿no? Y este cambio. Este calentamiento global, que empezó, bueno, pues con la revolución industrial allí por el siglo XVIII y que poquito a poquito ha ido creciendo y creciendo. Bueno, pues según los expertos, esto no tiene visos de parar. Si continuamos con las políticas actuales y tal, en un futuro será un desastre. Prácticamente se prevé una desertización casi prácticamente del 80 o 90% del globo terráqueo pues en 1 o 2 siglos. Y si conseguimos parar todo este tipo de efecto, pues ralentizaremos todo ese avance y conseguiremos que eso no se prolongue tanto en el tiempo. ¿Qué ocurre en España? En España, bueno, tenemos, pues es un país muy variado climáticamente y orográficamente, ¿no? Tenemos un norte pues bastante húmedo con mucha lluvia, una zona bastante verde, pero la parte del norte, luego la parte de abajo de España pues ya es bastante seca, ¿no? Bastante árida, incluso en algunas zonas como pues en Almería, Murcia, pues hay zonas bastante desérticas, ¿no? Luego también se ve afectada por diferentes vientos, zonas de viento, ¿no? Que nos atacan por los 4 costados. Es decir, tanto por el norte, los temporales de viento y galerna del norte, por el este, el levante, el viento levante, por el sur, todo lo que son los vientos subsaharianos, los vientos saharianos, y luego por el oeste, bueno, pues las tempestades ciclónicas atípicas entran por el oeste, entran por la costa atlántica, que son las principales tormentas que nos han afectado y que muchas de ellas, bueno, pues luego pasan a Europa, ¿no? Son grandes tempestades. Es un país bastante complejo en este sentido, también con tormentas estivales, tormentas en cualquier momento del año, con fuertes precipitaciones
de probabilidad de pedrisco en gran parte del territorio nacional. En fin, es un país bastante complejo desde el punto de vista climático, ¿no? Y mucho más complejo que cualquier otro país de nuestro entorno, ¿no? De la zona europea. Obviamente, todos estos eventos y este cambio climático, este incremento de temperaturas, estos eventos extremos, estrés hídrico que también existe, tiene unos impactos económicos, y unos impactos económicos muy fuertes, ¿no? Cuando ocurre, cuando llueve, llueve de verdad, y cuando hay inundaciones, se lleva por delante muchas casas, coches, fábricas, como lo vemos afortunadamente aquí en España, que no es tan fuerte, pues lo vemos habitualmente en la tele, ¿no? Y nos sobrecoge. Pues estos impactos económicos, aquí tenéis, unas estadísticas de nuestros amigos Swiss Re Institute, en la que vemos cómo año a año, desde 1970, han ido incrementándose este tipo de impacto. Desde el punto de vista económico, el mayor año de impacto fue el 2011, año en que ocurrió el terremoto y posterior tsunami de Japón. Además, ocurrieron las inundaciones de Tailandia, los terremotos de Nueva Zelanda, Australia, también hubo incendios en California. Bueno, fue un año bastante completo, ¿no? Y provocó esa punta que veis en la gráfica, que supuso, más de 450.000 millones de dólares, ¿no? de daños económicos. Dentro de todo este grupo de eventos, sobre todo el tema de las inundaciones de Tailandia fue, junto con lo de Japón, lo que más daño causó, ¿no? Tenéis que tener en cuenta, por ejemplo, que Tailandia era la factoría de la mayoría de las empresas de Japón. Japón, que es una isla pequeña, externalizó todo el tema de fabricación, sobre todo ya a Tailandia. También el almacenaje. Y, al sufrir estas inundaciones, esto produjo un colapso muy grande en todo este sector, porque todas esas fábricas pararon y los almacenajes, muchos de los almacenajes que había se perdieron, ¿no? Y esto supuso un gran impacto a nivel mundial y una falta de un desabastecimiento, sobre todo, por ejemplo, de piezas de automoción, ¿no? Muchas fábricas de coches que se estaban realizando ahí, muchas piezas, dejaron de producirse, lo cual afectó a nivel mundial a toda la industria del automovilismo en aquel momento. Veis aquí también, dentro de esta gráfica, tenemos dos partes. Una parte que es la del impacto de los daños asegurados, que serían las barritas azules claras hasta arriba, y otra los daños asegurados, que como veis son mucho más pequeños que los daños no asegurados. Este tipo de eventos hace mucho daño económicamente, y obviamente no todo está asegurado. Como veis, hay bastante por hacer por parte del seguro, ¿no? Como veis, pues hay bastantes bienes que todavía no se aseguran. La línea roja, que es la que nos va marcando la tendencia de los impactos en los daños no asegurados, pues veis que va creciendo año a año, son las medias móviles de 10 años, va creciendo paulatinamente y con una pendiente pues bastante importante, ¿no? La línea verde, que es esa misma media móvil de 10 años, pero de los daños no asegurados, pues se ve que es más pequeña, ¿no? Más pequeña. Todo esto, pues tiene bastante trascendencia. Pensar que aunque, son países, muchos de ellos son países muy lejanos a España, y que, eso ocurre en países del tercer mundo, o bien países muy lejanos de América o de Asia. Pero tener en cuenta que hoy en día la economía está muy globalizada y hay intereses españoles por todo el mundo. Entonces, cualquier evento en cualquier parte del mundo pues puede afectar perfectamente a intereses españoles que están cubiertos por las pólizas españolas y que se han firmado aquí,
y obviamente afectan al seguro español. Aquí tenéis esos mismos impactos, pero un poco con más desarrollo de la parte de los daños asegurados causados por catástrofe, desde 1970, ¿no?, hasta 2018, en miles de millones de dólares. Como veis, bueno, pues también hay una tendencia alcista a este tipo de impacto, y destacan 3 años. El 2005, año en que ocurrieron los huracanes de Katrina, Rita y Vilma. Bueno, año tremendo que afectó sobre todo a Estados Unidos y que pensábamos que era el peor año de la historia y que no se iba a volver a repetir una catástrofe y una situación como aquella. Eso es lo que se pensaba en aquel momento. Y posteriormente, pues fijaros, ocurrió 2011, ocurrió 2017, que incluso superaron a la pérdida de ese año. En el 2011, como hablaba anteriormente, pues ocurrieron los terremotos de Japón y tsunami, los terremotos de Nueva Zelanda, inundaciones de Tailandia, que supusieron también pues unos impactos similares a los del 2006. Y posteriormente, el 2017, año bueno, pues tremendo y año a destacar, pues fue el peor de la historia, ¿no?, y el peor de la serie. Los huracanes Harvey, Irma y María afectaron de una forma increíblemente fuerte a toda la parte del Caribe y al sur de Estados Unidos, y bueno, pues eso conllevó a unas grandes pérdidas para el seguro, ¿no? Zonas que son muy aseguradas, como Puerto Rico, que fue devastada, bueno, pues se han pagado cantidades ingentes de dinero, ¿no? También ocurrieron, aparte de estas que comento, en el 2017, bueno, pues incendios en Estados Unidos y en Australia, y también incendios debido a la sequía, sobre todo en Portugal, ¿no? Todo ello con unos impactos menores que las anteriores, pero también agravaron el problema. Obviamente, en todas estas zonas, como decía anteriormente, hay intereses españoles. Fijaros en el Caribe, donde estos 3 huracanes los golpearon tremendamente. Bueno, pues ahí hay muchos hoteles que están allí, son de las cadenas hoteleras españolas, asegurados y reasegurados en España. También, bueno, pues hay carreteras, hay líneas telefónicas, hay parques eólicos, hay obra civil que está mantenida por empresas españolas. Y todos esos eventos y todos esos siniestros al final terminan siendo pagados por compañías aquí en España. Este tipo de eventos en España, ¿cómo se cubren este tipo de siniestros? Como habéis visto anteriormente, bueno, pues la gráfica nos dice que paulatinamente y poco a poco están aumentando este tipo de eventos, y que además son de un impacto mayor, ¿no?, que es la mayor preocupación que tenemos en el sector, que cada vez son más frecuentes y de impacto más grave. Bueno, pues aquí en España, todos estos seguros cubiertos por todos estos siniestros cubiertos por los seguros de daño, hay una cobertura mixta, ¿no? Cobertura mixta pública y privada. Pública por medio del consorcio de compensación de seguro, que se hace cargo de gran parte de estos eventos, y por otro lado, lo que no cubre el consorcio es cubierto por las aseguradoras, por el sector privado. Este sistema, que viene funcionando desde hace más de 75 años, ha funcionado a la perfección en todos estos años, cubriendo, bueno, pues años muy duros, ¿no?, como posteriormente veremos, años de cuando la tormenta del Klaus, o bien con el terremoto de Lorca. Ha habido años bastante duros, y que, bueno, pues el sistema ha funcionado perfectamente. Es un modelo estudiado en todo el mundo. Hay muchos países del mundo han venido a España a estudiar este modelo, y algunos han puesto soluciones en sus países intermedias, ¿no? Ningún país tiene la cobertura como lo tenemos aquí en España, sino son temas temas parciales, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues en Francia está la CCR, que cubre parte de las catástrofes climáticas. En Bélgica está el pool de calamidad, que también hace frente a ciertos eventos. En Holanda, el pool de inundación.
¿vale? En Inglaterra hace pocos años también se creó también un pool para las inundaciones. En Estados Unidos va más a nivel estatal y hay estados como California y Florida que tienen ciertos pools para cubrir ciertos eventos, ¿no? Pero ninguno como da una cobertura tan completa como lo hace, bueno, en este caso el sistema español, un sistema mixto y completo entre la administración pública y el sector privado. El consorcio, en principio, se hace cargo para temas climáticos pues de todas las inundaciones extraordinarias, las tempestades ciclónicas atípicas, los embates de mar y los vientos superiores a 120 km/h, ¿no? Los daños provocados por los vientos más fuertes, ¿no? ¿Qué cubrirían las compañías aseguradoras? Pues lo que no cubre el consorcio, es decir, bueno, los daños por lluvias, granizo y los vientos menos fuertes, ¿no? Los vientos inferiores a 120 km/h. Serían los que cubrirían las compañías de seguros. Aquí tenéis un gráfico, otro gráfico también, de las prestaciones por parte del consorcio, desde el año 87 hasta el 2016, y en el lado derecho tenéis los siguientes impactos de los siguientes años. Como podéis ver, es una gráfica un poquito diferente a la que hemos visto de los daños económicos con y sin seguros al principio. Es una línea mucho más plana, pero veis que, bueno, varían. Hay años con muy poquito impacto y hay otros años con mucho impacto. El 86% de las indemnizaciones que paga el consorcio habitualmente son por el tema de inundaciones. Ya sabéis que todos los años sufrimos inundaciones en España, viene en la costa del Levante, viene en la zona norte, y bueno, pues el 86% de las prestaciones que hace el consorcio van a indemnizar los daños causados por estas inundaciones. Destacamos, obviamente, aquí en el año 2009, donde, como veis, bueno, la raya, el trozo de columna azul oscuro son las inundaciones, las de azul clarito serían las de viento, y en el 2009 lo que se produjo fue la tormenta, por así decirlo, la mayor tormenta aquí en España, la tormenta Klaus. La tormenta Klaus afectó a España, entró por el Algarve, barrió todo Portugal, barrió toda España, barrió Portugal también, Alemania, y salió por el norte de Alemania. Fue una tormenta tremenda. Aquí en España no se había visto nunca una tormenta de ese tipo ni de ese impacto. Deciros que el 90% de las compañías se vieron afectadas por este siniestro, que, bueno, pues todos los contratos de reaseguro funcionaron, los contratos de protección de cúmulos que habitualmente no funcionan, pues ese año también funcionaron y entraron a dar cobertura también en más de un 90%, y realmente supuso un shock para el mercado. Tanto fue el shock que, bueno, a raíz de allí se replanteó la cobertura de este tipo de eventos, y se cambió un poquito la ley y se modificó un poquito la normativa del consorcio para que hiciera frente a vientos con menor intensidad. Se bajó, creo, de 135 a 120, creo recordar, kilómetros por hora, y también se ampliaron los radios de mediciones, porque en aquel momento se comprobó que no eran suficientes, ¿no? Los sitios para medir el viento que habían a lo largo en toda la geografía española y sobre las que se basaba el consorcio. Se amplió el número de medidores y se amplió el radio de validez de esas mediciones. A modo de anécdota también, bueno, como veis, luego posteriormente en el 2011 también hay un mal año para el consorcio, debido sobre todo a la zona negra es terremoto. Eso fue el terremoto de Lorca, ¿no? El terremoto de Lorca, que costó al consorcio pues más de 500 millones. Esos dos años han sido de los pocos años que el consorcio ha tenido déficit. Los pagos de siniestros han sido superiores a las cuotas que recibe. Habitualmente es al contrario, tiene bastante superávit que le ha servido para crear unas importantes reservas para hacer frente a un posible año muy catastrófico. Pero esos 2 años fueron deficitarios para el mismo.
¿Qué ha pasado a partir del 2016, que es donde se encuentra el gráfico? Bueno, pues tenemos un 2017 muy en línea a los anteriores 4, con unos impactos alrededor de 190 millones de euros. Ya el 2018, sobre todo por temas de inundación, ya sube este impacto en un 20% hasta los 240 millones. Y a partir del 19, bueno, ya 19 y 20 son dos malos años. El 2019, bueno, pues solamente, de momento no ha publicado las cifras del consorcio, pero solamente deciros que sí se ha publicado la de una tormenta, la tormenta Dana, que nos ocurrió en septiembre, y eso supuso 422 millones de euros para el consorcio. Como podéis suponer, aparte de esa tormenta, todas las coberturas que hizo del resto a lo largo del año, bueno, todo nos indica a que el 2019 las indemnizaciones superarán los 500 millones de euros para el consorcio, ¿no? Y en el 20, pues empezamos muy mal el año. Empezamos mal el año con la tormenta Gloria. Tormenta Gloria de enero, creo recordar, y que ha causado muchos daños al sector. De momento el consorcio no se ha pronunciado sobre cuánto va a asumir de dicha tormenta. Preveemos que lo comunicará y que lo dirá en más o menos entre julio y agosto, que es la frecuencia y la temporalidad que tarda en hacer sus comunicados desde la ocurrencia de una tormenta. Y bueno, esperemos a ver lo que asume, pero también va a ser curioso, porque la tormenta Gloria de este principio de año ha sido muy importante para el sector. Bueno, y aparte de la parte pública, de la parte del consorcio, las compañías aseguradoras, ¿cómo asumen y cómo se cubren de este tipo de eventos? Bueno, obviamente, las pólizas cubren pues todos estos tipos de daños, están cubiertos. Unos ya se indican que están cubiertos por el consorcio y otros son asumidos por las compañías y asumen su coste, pues directamente. Obviamente, pues todas las compañías del mundo tienen reaseguro, todas en mayor o menor medida, y todas se protegen de este tipo de eventos. Principalmente tenemos dos tipos de estructura, a modo de resumen, ¿no? Una que serían las que aquí os presento. La estructura A, que serían, pues estructuras donde hay un contrato básico, que es un contrato proporcional, que la compañía, pues se queda una parte de todos y cada uno de los riesgos y otra parte lo reasegura. Y la retención está protegida con un XL de cúmulos, con un contrato no proporcional de cúmulos, que cubre eventos o siniestros que afecten a más de dos pólizas. Obviamente, ahí también la compañía retiene una parte que se llama prioridad y el resto pasaría a reaseguro. ¿Vale? Con lo cual, al final, dentro de esta estructura, la compañía se quedaría con lo que supone la prioridad. Y luego hay otras compañías que, se protegen bien no proporcional, ¿no? Tanto para eventos que afecten a una póliza como para eventos que afecten a más de una póliza. Esta estructura, pues son dos tipos de contrato: el contrato no proporcional de riesgo y que cubriría los siniestros que ocurren póliza a póliza, a cada una de las pólizas, y luego firmaría unos contratos no proporcionales de cúmulos para los cuales protegería su cartera de siniestros que afectaran a más de una póliza. Bien, en este caso, obviamente, retiene una parte y sería la prioridad lo que se haría frente a la compañía al final de este evento, ¿no? Este tipo de cobertura, XL de cúmulos, las tienen todas las compañías del mercado, todas, de protección de sus carteras para eventos de este tipo. Es un gran mercado de reaseguro, mueve miles de millones de euros y de dólares a lo largo del año, tanto en capacidad como en primas, mueve muchísimo dinero. Hay mercados especialistas en este tipo de coberturas. El mercado londinense o el mercado de Bahamas son especializados en este tipo de coberturas. Hay compañías
que solo hacen este tipo de negocio, los XL de cúmulos, y hay compañías también que son oportunistas y que entran al mercado, se crean y entran al mercado después de un gran evento, pensando de que la probabilidad de repetición es escasa o nula y dando protección y en ese momento, ¿no? Debido a que obviamente tras un año malo o un ciclo malo de este tipo de eventos, el mercado se endurece y hay falta de capacidad y los precios se encarecen mucho, pues hay oportunidades para mercados nuevos, ¿no? Aparte de este tipo de coberturas de reaseguro, hay otras herramientas alternativas financieras para cubrir este tipo de eventos, ¿no? Como son los cat bonds o productos, otro tipo de productos similares financieros. Eso no deja de ser nada más que, bueno, pues se juntan una serie de inversores que ponen un dinero y que en el caso de siniestro pierden ese dinero y si no hay siniestro pues recuperan esa inversión más una rentabilidad. Funciona de esa manera tan simple el tema de los bonos de catástrofe y son alternativa a este tipo de cobertura de los XL. Las compañías que hacen, bueno, pues principalmente el 80% de las compañías colocan sus contratos en este tipo en XL de cúmulo, ¿no? En vía reaseguro. Y luego las compañías más grandes y que tienen dificultades para colocar este tipo de contratos, bueno, pues hay una parte que colocan en mercados alternativos, aproximadamente un 20%, y también depende un poco también del mercado. Si el mercado de reaseguro está muy duro, bueno, pues colocan más en el mercado financiero, y si es al revés, pues colocan más en reaseguro. Dependiendo del mercado, pues van utilizando una herramienta o la otra. Este tipo de contratos aquí en España, debido al consorcio, pues son, tienen unas capacidades bastante limitadas. Pues no suelen, una capacidad media pues podría ser aproximadamente unos 50 millones de euros, ¿no? Mientras que en el extranjero, en el mercado internacional, en países donde no existe el consorcio, bueno, pues esto se multiplica por 100, ¿no? Es decir, hay contratos en el mercado de 1.000, 2.000, incluso de 5.000 millones de euros. Obviamente, para colocar este tipo de contratos necesitas muchos reaseguradores y necesitas mucho proveedor, ¿no? Para poder colocar tanta capacidad. Pero los hay. De ahí que obviamente el precio de estas coberturas es altísimo y de ahí pues que muevan miles de millones a lo largo de un año, ¿no? Este tipo de coberturas. Pero ya repito, todas las compañías, tienen este tipo de coberturas. Aparte de todos los que os he contado, los XL de cúmulos, ¿qué otras particularidades o temas curiosos tienen estas coberturas? Estas coberturas, como todos los no proporcionales, se tramean, se hacen tramos, obviamente, para diferenciar primas, y etcétera. Y bueno, lo normal aquí en España es que esos tramos, los reaseguradores, pues vayan a cross, es decir, que tomen la misma participación de todos y cada uno de los tramos, ¿no? Debido a que generalmente son pequeños de capacidad, pues no hay problema en asumir este tipo de estructura. Sin embargo, en los contratos internacionales no ocurre lo mismo. En los contratos internacionales, donde hay tantos millones de capacidad, bueno, pues hay reaseguradores que se especializan en los tramos altos, es decir, y van solamente a los tramos más elevados, donde obviamente la prima es menor, pero también la carga de riesgo también es mucho menor. Es decir, juegan a arriesgar menos, aunque su ingreso de prima sea menor. Mientras que hay otros reaseguradores que, al contrario, van buscando una mayor carga de riesgo. Ellos estudian las primas y si las consideran suficientes según sus modelos y rentables, pues meten toda su capacidad en los tramos bajos, asumiendo una mayor probabilidad de evento o un mayor riesgo, pero a la vez también una mayor volumen de primas. ¿Vale? Es un tema curioso y que, pues que funciona así. Los expertos, sobre todo corredores y expertos en estos mercados, conocen perfectamente pues qué compañías de reaseguro tienen un modelo de gestión y cuáles tienen otros,
y ya directamente colocan cada tramos con las compañías según su estrategia, ¿no? Y otro punto también importante a tener en cuenta en este tipo de coberturas, y que obviamente no podemos pasarla por alto, y que todos los contratos de este tipo deben tenerlo, son la definición de evento, es decir, cuándo empieza y cuándo termina un evento. Obviamente podemos tener mal tiempo o tormentas durante mucho tiempo. Podemos tener un mes, 2 meses de mal tiempo con continuos temporales de viento, etcétera. Pero ¿son todos lo mismo? Bueno, pues en teoría no, sino son una sucesión de tempestades, una sucesión de tormentas, etcétera. Entonces, todos los contratos de este tipo de eventos contemplan una cláusula para delimitar lo que se considera evento. Esta cláusula va por horas. Habitualmente, para todo el tema de vientos, lluvias y tormentas, pues son generalmente 72, 86 horas, es decir, 3 o 4 días, no más. Para el tema de inundación, aquí en España lo cubre el consorcio y obviamente los contratos no lo contemplan, pero sí en el extranjero sí que se cubre, y ahí el plazo es un poquito mayor. Se va hasta los 20 o 21 días, ¿no? El tema de cobertura de los daños por inundación. Eso es muy, muy importante y es un continuo debate con las compañías. Obviamente es la compañía cedente la que estipula cuándo empieza y cuándo termina esa tormenta, y bueno, pues puede encadenar diferentes eventos siempre y cuando el contrato lo permita, pero sin que una tormenta, un evento y otro se solapen, ¿no? Pero la compañía directo sí que puede dictaminar que ha sufrido varios eventos con esta temporalidad, ¿no?, de 72 o 86 horas. Aquí, en España, que hablábamos de eventos que habían afectado mundialmente, hablamos de eventos que habían afectado al consorcio, pero ¿qué tormentas y qué eventos han afectado más al sector asegurador privado? Bueno, sobre todo históricamente, la de Klaus en el 2009, aquella afectó, como os decía anteriormente, al 90% de las compañías aquí en España, le afectó al 90% de los contratos XL de cúmulos. Posteriormente, algunas granizadas famosas también que afectaron a algunas compañías muy locales de automóviles a su cartera de daños propios, y que también afectaron a las coberturas no proporcionales. Y las últimas, os traigo aquí las últimas que han afectado en los últimos años, ¿no? Las últimas tormentas que han afectado principalmente a los contratos tanto proporcionales como a los XL de cúmulos, en alguna medida, ¿no? Estas tormentas son, en el año 16, la tormenta de diciembre, que ocurrió entre el 17 y el 19 de diciembre. En el año 2017, bueno, pues empezamos muy mal, con unas tormentas muy fuertes al principio de año, en enero y febrero, que supuso un incremento de la siniestralidad de hogar de más de 5 puntos, que ese aumento de siniestralidad se mantuvo a lo largo de todo el año y fue mitigado parcialmente con una mejora en el resto, y al final terminó solamente con un incremento del 10%, pero supuso un incremento de la siniestralidad tanto de multirriesgos como de hogar principalmente. Y luego también en el 2017 la tormenta, la borrasca Ana, ¿no?, que afectó en diciembre, del 10 al 11 de diciembre. En 2018 libramos, afortunadamente, y luego en el 2019 pues impactó de manera muy importante también la Dana de septiembre, como os decía anteriormente, y en enero ha vuelto otra vez a afectar a todos los contratos, tanto proporcionales como a los XL de cúmulos, la tormenta Gloria, ¿no? De momento de manera muy importante, pero tenemos que ver un poco cuánto asume el consorcio, ¿no?, de todo ese impacto, y a ver cuánto se reduce de lo que de momento está valorado el impacto a nivel sectorial. Como veis, los impactos, bueno, pues son cada vez más frecuentes y cada vez más grandes, ¿no?
Y esto es la preocupación que lleva al sector y a todos los directivos de las compañías, ¿no? Que cada vez los eventos originados por el cambio climático son de impacto superior, son de cantidades más grandes y obviamente pues en algún momento habrá que tomar medidas. Habrá que tomar medidas, pues habrá que bien subir precios, ver qué ocurre con las coberturas, etcétera, ¿no? Pero aparte de todo esto, de todos estos impactos, todos estos siniestros y todo este problema que llevamos, tenemos que enfocar este tema de una manera positiva y de una manera activa. Tenemos que, de un problema, ver qué oportunidades que hay y enfocar los retos que este problema nos va a presentar. Tenemos que ser proactivos en la lucha contra el cambio climático y ver de qué manera nos podemos aprovechar de las oportunidades que se van a crear, ¿no? Estos retos y oportunidades, pues hay muchos. Yo aquí os traigo a modo de ejemplo pues unos cuantos que se me han ocurrido, pero hay bastantes más, ¿no? Retos. ¿Qué retos hay? Bueno, pues en primer lugar y sobre todo el reto de seguir manteniendo la solvencia del sector. Cada vez tenemos más impacto dentro tanto de la parte pública como de la parte privada. La parte privada, que es a nosotros que es donde trabajamos, es la que pues, en principio nos preocupa más. Bueno, pues tenemos que mantener la solvencia de nuestras compañías. Entonces tenemos que estar ojo a visor a ver cómo evolucionan estos impactos y si en algún momento, bueno, pues hay que tomar alguna medida, como decía anteriormente, ¿no? Modificar reaseguros, subir tasas en directo, bueno, pues habrá que ver lo que tengamos que hacer, ¿no? En función de lo que ocurra en los próximos años. Bueno, una oportunidad, bueno, pues tenemos que aumentar y fomentar la contratación de seguros. De esa manera también disminuiremos los daños económicos ocasionados por eventos climáticos externos en la población y los asumiremos nosotros, pero a cambio, bueno, pues cuando no ocurran este tipo de eventos, bueno, pues tendremos más margen para dotarnos de reservas para afrontar estas ocasiones que cuando ocurran los siniestros, ¿no? Es una manera de fomentar una mayor producción, un mayor encaje de primas para hacer frente a siniestros futuros que puedan ocurrir, ¿no? por estos eventos. También, obviamente, no tenemos que olvidarnos de mejorar la protección de actividades económicas que sufren mucho por este tipo de eventos, ¿no? Por eventos climáticos, ¿no? Como son, por ejemplo, la agricultura, la ganadería, el transporte marítimo. Todos ellos tienen que mejorar en sus predicciones y también en todo el tema de que los impactos sean menores, ¿no? en sus sectores. Y nosotros tenemos que fomentarlo y potenciarlo, ¿no? Que mejoren. ¿Cómo? Pues de alguna manera incluyéndolo principalmente en temas de precio, en temas de fomentar cobertura de determinado tipo, todo en la parcela de suscripción, ¿no? También tenemos además oportunidad de mejorar los modelos predictivos en cuanto al tema de eventos climáticos. Hay modelos climáticos mundiales, hay herramientas como RMS o AIR que, bueno, pues tienen estudiados los diferentes eventos en diferentes países, estudian evento por evento y país, ¿no? Los estudios que tienen y hacen sus predicciones. Son modelos bastante costosos y que desafortunadamente aquí en España no tenemos. ¿Por qué? Porque el consorcio con su cobertura al impactar hasta este momento de una manera tan pequeña este tipo de eventos en el sector asegurador, pues no han considerado conveniente hacer este tipo de estudios. A nivel español, bueno, pues hay estudios universitarios y de ciertos investigadores. Bueno, pues tenemos que mejorar y tenemos que aprovecharnos de algunos estudios, fomentarlos para, de una manera propia, bueno, pues mejorar las predicciones de cuándo van a ocurrir este tipo de eventos y qué impacto van a tener, ¿no? en nuestro territorio y en nuestras carteras. Luego, obviamente, también deberemos mejorar nuestras coberturas de reaseguro, tanto en capacidad como en los plenos de retención, que sean unas coberturas más eficaces, que nos cubran mejor y de una manera que también
pues que intentar reducir el coste de la cobertura de la manera que se pueda, ¿no? Adaptar el periodo de retención a lo que la compañía pueda asumir y obviamente valorar bien qué impacto podemos tener y cubrirnos expresamente de ello, ¿no? Y no, como sector, pues obviamente no debemos olvidarnos de nuestra responsabilidad social corporativa como industria. No debemos olvidarnos de ella. Bueno, crear unos criterios responsables de suscripción, es decir, pues apoyar, fomentar aquellas empresas, aquellas industrias, aquellos sectores que luchen contra el cambio climático, ¿no? Que por otro lado pues nos va a beneficiar, potenciar y desarrollar productos verdes aseguradores, pues todo el tema de pólizas para autos híbridos, pólizas para personas que pues que lleven una vida más saludable, para industrias que potencien la lucha contra el cambio climático, etcétera, ¿no? Estos productos verdes, bueno, pues al final nos van a ayudar a todos a luchar contra el cambio climático, ¿no? Criterios responsables de inversión, invertir en empresas pues pues en la misma línea también que luchen contra este evento, y al revés, pues no invertir en aquellas empresas que fomentan y que promocionan y que se mantienen estáticas ante un evento de este calibre. Y obviamente reduciendo nuestro impacto medioambiental. Pues toda la lucha pues, contra el papel, contra los plásticos, también el tema de reducir los gastos en luz, en agua, pues intentar reducir nuestro impacto en el medio ambiente. Y obviamente, en la medida de lo posible, intentar apoyar a la concienciación de la sociedad sobre este problema para, por un lado, intentar conseguir también que un mayor índice de aseguramiento de la sociedad, pero además también que la sociedad se conciencie sobre este tema y que tome medidas para que el cambio climático tenga unos efectos menores en un futuro. Y en principio hasta aquí mi presentación.